Muchísimas gracias a ti por la introducción, por la presentación y bueno, muchísimas gracias muy agradecida por la invitación a participar en este tipo de taller, que yo siempre que me piden colaboración en este tipo de cosas, pues colaboro en todo lo que puedo y en todo lo que esté en mis manos. Y yo espero que, mi pequeña exposición pueda ayudar. No conozco a las personas que están, ¿no? A las mujeres que están escuchando o participando en el taller, pero espero que compartir mi enfoque pueda ayudar a muchas de ellas, ¿no? Con algunas de las cosas que quiero comentar. Quiero compartir un enfoque, yo lo comentaba ya con algunas de las personas que estáis aquí. Mi enfoque es un enfoque generalista, desde una perspectiva que tiene que ver desde el ámbito de la empresa y desde el ámbito del profesional, ¿no? Desde el ámbito del profesional oncológico o del profesional que ha pasado un proceso oncológico y decide reincorporarse en el mercado laboral. Esta perspectiva desde el ámbito profesional y desde el ámbito profesional, y de la empresa, perdón, parte de mi experiencia profesional, lógicamente. Llevo 20 años dedicada al ámbito de los recursos humanos, de los cuales 17 me he especializado en todo lo que tiene que ver con la selección, la búsqueda y evaluación de profesionales, haciendo programas de desarrollo individual y haciendo programas de asesoramiento y acompañamiento a profesionales en la búsqueda de empleo. Y luego también me nutro de mi experiencia vital, ¿no? No solamente porque he sido paciente oncológica y porque tiene un proceso oncológico en el que me diagnosticaron hace 4 años un cáncer de mama y he tenido todo un proceso pues, de quimioterapia y de tamoxifeno actualmente, con lo cual, empatizo con todo lo que Izaskun y la doctora ha comentado, sin duda. Pero también me ha ayudado esa experiencia vital, no solamente a conocer, me ha ayudado sobre todo a conocer una realidad, y es que a raíz de mi reincorporación en el puesto de trabajo, pues desarrollé un proyecto de acompañamiento en la búsqueda de empleo a pacientes que ya han tenido un tratamiento oncológico de varios años y que deciden reincorporarse en el mercado laboral. Bueno, pues hicimos un proyecto financiado por la Caixa en su momento bastante interesante, donde con un colectivo de mujeres pues estuvimos trabajando en esta temática. ¿Esto qué me ha ayudado? Pues a tener una visión en la que conocer una realidad, que es la realidad de mujeres que han estado desvinculadas varios años del mercado laboral y casar esa realidad con la realidad de mercado. Si nos detenemos en esos dos planos, yo siempre cuento, por parte de la empresa tenemos una realidad, ¿no? El cómo la empresa puede ver al paciente con cáncer que decide incorporarse en un puesto de trabajo. Es verdad que hay un estigma, es verdad que esto está cambiando, pero es verdad que muchas veces al paciente de cáncer pues se le puede ver como un profesional, una persona sin empleabilidad, ¿vale? Insisto, esto está cambiando pues porque es verdad que las terapias oncológicas también están cambiando, porque los efectos secundarios pues no es lo mismo ahora que hace 30 años, y porque, el devenir del propio proceso oncológico o del propio proceso de la enfermedad es muy diferente de una mujer a otra, sin duda. Pero también luego hay otras realidades, y otras realidades que yo he podido vivir. Es decir, yo he estado en congresos donde hay compañías, en este caso han sido multinacionales o empresas de cierto tamaño, que sí es verdad que tienen un protocolo establecido para reincorporar al profesional en el mismo puesto de trabajo una vez que pasa el proceso oncológico. Es decir, oye, pues resulta que hay una persona que ha sufrido un cáncer de colon y, pues cuando se adapta o cuando se le reincorpora en su puesto de trabajo, tiene un acompañamiento durante una primera semana con un protocolo establecido y resulta, pues que le readaptan el puesto de trabajo en un sitio cercano al aseo. Y luego, hay otras compañías que realmente sí tienen de alguna forma establecido ese protocolo o establecido una forma de actuar desde el momento que la persona se da de baja hasta que la persona se reincorpora en su mismo puesto de trabajo, ¿vale? Y estas son realidades que no solamente he vivido con clientes con los que yo he trabajado, sino también con, pues con profesionales con los que he compartido esta situación. De todo esto, la parte más importante, una vez que hablo de la empresa, la parte más importante tiene que ver con el profesional, con la persona, y es donde me quiero detener, ¿no? Es decir, en el momento en el que la persona que ha pasado o que está pasando un proceso decide reincorporarse en el mercado laboral. Y yo aquí soy partidaria de que esto no es yo quiero trabajar y ahora voy a buscar empleo. Esto parte de un análisis previo en el que yo tengo que plantear qué es lo que quiero, ¿vale? Y qué soy capaz de hacer en este momento vital, ¿vale? Muchas veces eso no coincide. En mi situación
personal, yo lo traslado y siempre fue el momento en el que me di cuenta que lo que quería era lo que yo no estaba dispuesta o no era capaz de hacer, ¿no? Que fue el momento en el que sí necesité terapia de una psicooncóloga para darme cuenta de cuál era la realidad. Y yo creo que la doctora también lo estaba comentando, ¿no? Ha hablado mucho de la aceptación, o ha hablado en algún momento de la intervención, ha hablado de la aceptación, ¿no? Aceptar que nuestra situación ahora no es la misma situación de antes, ¿no? O que nosotros no somos tampoco la misma persona, porque también hemos pasado una enfermedad o hemos pasado una experiencia vital que nos ha hecho romper mucho de nuestros esquemas. Entonces, ese análisis personal de qué quiero, desde una visión realista y honesta también con nosotros mismos, es muy importante. ¿Qué quiero y qué soy capaz de hacer, ¿no? Y luego un análisis, no solamente de introspectivo, un análisis interno, sino también un análisis de la situación de mercado. La situación de mercado puede ser complicada y hay momentos a lo largo del año donde, fuera ya de un estado de pandemia, pues hay momentos en los que el mercado, bueno, pues tiene sus picos y hay momentos en los que el mercado pues, puede estar más activo o menos activo, ¿no? Y si ya es complicado para todos los profesionales que están en desempleo y deciden reincorporarse, o para los profesionales que están en un trabajo pero quieren mejorar sus condiciones, pues tiene que ser complicado también para nosotras, que en un momento determinado pues podemos tener una situación que no teníamos anteriormente. Por eso esto es importante, lo que decía antes, de cómo casa esa oferta con la demanda, es decir, de lo que yo soy y en el momento en el que vivo, después de mi experiencia vital, ¿vale? A lo que el mercado puede necesitar. El mercado se puede adaptar y realmente las empresas hoy día se están adaptando, son mucho más flexibles, son flexibles a la hora de conciliar, son flexibles en el horario, permiten el teletrabajo, pero claro, eso son una serie de condiciones. Luego está lo que demanda el mercado, las necesidades, la cualificación, la experiencia, la responsabilidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese análisis y yo invito siempre, una vez que hagamos ese análisis, y no perder el contacto, no perder el contacto del mercado, ¿vale? Yo cuando me he sentado con profesionales que han estado 2 años o 3 años por un tratamiento totalmente fuera de mercado, siempre invito a que ese tiempo también se pueda aprovechar de otras muchas formas, ¿no? La formación online, la formación a distancia, la formación en la que no tienes un horario cerrado, en la que no tienes un tiempo límite para hacer un curso, en la que tú dispones de tu tiempo. Eso al final te permite no romper el contacto con el mercado y, por tanto, tener una visión mucho más realista de del cual puede ser tu orientación una vez que tú decides quiero volver a trabajar. Para mí eso es fundamental, es decir, hacer un análisis previo es muy importante con una misma para empezar y luego también del entorno en el que estamos, de la situación de mercado que estamos viviendo. Lo más importante para mí y desde mi punto de vista de la experiencia profesional es que el momento en el que nosotras decidimos cómo afrontar nuestra nueva etapa de reincorporación en el mercado laboral, tras nuestra experiencia o tras la experiencia vital que hemos tenido, ¿no? Y aquí hay 2 cosas claves que, bueno, desde que yo pasé el proceso, hicimos el proyecto, pues mucha gente a través de LinkedIn o a través de algún foro en el que he participado, siempre me preguntan, ¿no? Y es, oye, cuando tengo una entrevista de trabajo, tengo que decir que he tenido un proceso, porque en mi currículum aparecen 2, 3 años en los que no he trabajado y no sé cómo enfocarlo. Recuerdo una chica que trabajaba en temas de calidad y me preguntaba, Elena, ¿puedo argumentar que he estado cuidando de mis hijos? Porque realmente cuando he pasado el proceso he tenido mis hijos que tenían una edad eran muy pequeños, ¿no? Y yo decía, no tienes por qué ocultarlo. O sea, yo desde mi punto de vista, desde el punto de vista profesional, y no estoy hablando ahora desde un punto de vista personal, creo que debemos de normalizar una situación, porque si entramos en la pescadilla que se muerde la cola de no lo voy a decir porque luego van a pensar que tal o cual, al final no estamos normalizando una situación y el primer aspecto que he comentado con respecto a la visión de las empresas, no estamos facilitando el que puedan valorar la empleabilidad de un paciente con cáncer. Normalizar la situación en la conversación, en una entrevista, de una forma natural y con un enfoque totalmente constructivo. Ese es el segundo punto, no solamente no ocultar que he pasado una experiencia con una enfermedad y que para mí ha sido una experiencia vital, pero qué ha significado para mí a nivel profesional esa experiencia.
ese valor añadido que podemos ofrecer a la hora de vender nuestra candidatura en un proceso de selección, seguramente que muchas de las profesionales que no han pasado por esta etapa o esta experiencia profesional, personal, perdón, no lo van a poder ofrecer. Estoy convencida, es verdad que, bueno, la vida o las diferentes experiencias que tienes en la vida te pueden ayudar a hacer clic en un momento determinado y a adquirir ciertos aprendizajes. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Lógicamente, que con esta experiencia vital seguramente hemos aprendido muchas cosas, en algunos momentos somos conscientes, en otras cosas no somos conscientes. Seguramente nuestra empatía, seguramente la escucha activa, que son valores muy importantes y que muchas veces las empresas, para las empresas pueden ser el denominador común a la hora de elegir un candidato o una candidata. La flexibilidad, la apertura a nuestro entorno, ¿vale? Yo creo que son competencias o que son habilidades que podemos mostrar de una forma mucho más visible que otras personas que no hayan hecho clic a lo largo de su vida por una experiencia como la que ha podido vivir un paciente o una paciente oncológica, ¿no? Entonces, ese enfoque constructivo de lo que ha supuesto o lo que supone para nosotros vivir esa experiencia vital a la hora de la búsqueda de empleo, eso se convierte en positivo, ¿no? De lo que tú puedes aportar, ese valor añadido, porque has tenido un aprendizaje, porque llevas una mochila llena de aprendizajes que seguramente otros profesionales no van a poder compartir o no van a poder ofrecer. Y al final eso tiene un impacto positivo también en tu puesto de trabajo, sin duda, ¿no? Es decir, esas competencias de cómo yo comunico, de cómo entiendo a los demás, ¿no? De cómo empatizo con ellos, de cómo escucho a los demás, que es importante, más allá de lo que pueda ser la cualificación, la formación de una persona. Nosotros cuando hacemos los procesos de selección hay una parte o hay un nivel base que tiene que ver con la cualificación, tiene que ver con la formación, pero luego nuestra valoración o evaluación de la candidatura está muy basada en esas competencias, en esas habilidades y en esos valores. Y yo creo que eso, el discurso en una entrevista, se puede convertir en positivo con respecto a nuestra experiencia vital, sin duda. Y ese sería mi mensaje, ¿vale? Es decir, desde la parte personal, en el momento que decidimos reincorporarnos al mercado laboral, qué es lo que quiero, ¿vale? Qué estoy dispuesta o qué soy capaz de hacer, y a partir de ahí, bueno, pues sacar lo positivo de nuestra experiencia y volcarlo, porque tiene un impacto positivo en nuestra etapa profesional o en la etapa profesional que decidamos comenzar a raíz de nuestra experiencia de vida.